Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Alexis Pérez Nepita y soy de quinto A de ofimática y les vengo a decir los pasos para crear una tabla en Access. Primero que nada voy a decir que ¿qué es Access? Es una base de datos en la que almacena información mediante tablas y una tabla es un conjunto de columnas y filas en la que se guardan los datos de una manera organizada. Antes de empezar a crear una tabla debemos diseñar la base de datos para poder conocer los requisitos que van a tener nuestras tablas y así aprender a modificarlas. Se pueden crear bases de datos a partir de una base nueva o una base de datos existente y entonces en ambos casos será el mismo procedimiento, no cambiará ningún paso. En el primer lugar debemos ir a la ficha de crear y pulsar en el botón de tabla. Después en la pantalla en el lado izquierdo te aparecerá en el panel de navegación la nueva tabla y en el lado derecho una pestaña con el mismo nombre de la tabla o recuadro y te aparecerán también los campos de la tabla. Para definir el campo primario de la tabla vamos a utilizar un ejemplo que hice. Suponemos que donde vamos a crear la tabla va a almacenar información de empleados de una empresa, entonces pusimos la siguiente información que aparece en la imagen. En el campo primario deberá aparecer el ID de empleado y el cual debe contener un texto de 5 caracteres que va a identificar a cada empleado de una manera distinta a cada uno. Entonces antes de crear ese campo debemos observar que si Access ya creó el primer campo de la tabla, ahí ya pone el primer nombre que es el ID, entonces nada más tenemos que modificar el nombre para que concuerde con la tabla. Ya después de eso damos clic y cambiamos el nombre. Es clic derecho y cambiamos el nombre. Ya lo único que nos resta es cambiar el tipo de dato para que quede en texto y longitud de 5. Para eso tenemos que dar dentro de las herramientas de la tabla y vamos a poner en campo y ahí nos va a aparecer el tamaño del campo y podemos modificar el campo. Entonces estos pasos que hemos seguido hasta ahora han sido de una base de datos que Access ya había colocado. Entonces después de esto ahora nosotros debemos de ponerle los nuevos campos y ahí será un proceso algo diferente. Por ejemplo, en definir los campos restantes de la tabla. En el primer lugar debemos que hacer clic para agregar y se mostrará la lista de todos los datos disponibles que hay ahí. Una vez seleccionado el dato, en nuestro nuevo campo nos va a dejar poner el nombre en el encabezado de ese mismo campo. Para todos los campos de texto podemos modificar la longitud de la misma manera que lo hicimos como en el campo primario. Entonces ya podemos observar que el cuadro de texto y el tamaño del campo dentro del grupo se cambian las propiedades de la ficha, donde mismo. De esa manera terminaríamos de crear una tabla, de crear en sí la estructura de una tabla de base de datos en Access. Ya después de eso le damos en guardar y ponemos el nombre de cómo queremos poner el archivo, en este caso fue empleado. Y en ese momento, después de que la guardas, aparece en el lado izquierdo eh, el nombre que se cambió y las tablas diferentes. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.